Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bienvenidos sean todos a este espacio semanal, esta cita con la actualidad. Ganas teníamos después de todo un mes dedicados a las tertulias cofrades. Un espacio que se ha venido haciendo en las últimas 5 semanas a demanda de gran parte de ustedes, que muchos de ustedes, y ya mi gratitud por ello, han estado siguiendo ese encuentro semanal con las hermandades de Semana Santa de Valdepeñas y con todo el entorno, todo el movimiento que genera y que ha tenido un seguimiento muy satisfactorio. Pasado ese tiempo, pues ha habido un cúmulo de asuntos de actualidad, tanto general como locales, que requerían, que han sido tratados convenientemente en nuestros servicios informativos, pero que los aquí presentes, los componentes de esta mesa, de esta y de las demás semanas de tertulia, pues teníamos ya, si ustedes me permiten, el discurso, el lenguaje, teníamos ya mono de hablar con ustedes y de opinar sobre asuntos de la actualidad que nos es más cercana y de la que nos toca a todos, porque es general. Vamos a empezar hablando de asuntos de índole local y regional. Ustedes lo recordarán, hace muchas semanas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, daba a conocer en la ciudad de Jaén el proyecto de su departamento de que la línea de alta velocidad o de velocidad alta, por ser más acertados, más rigurosos, de Jaén a Madrid, se realizaría de la siguiente forma, y sería conectando Jaén con la línea AVE Madrid-Sevilla a la altura de la localidad cordobesa de Montoro. Se nos pusieron a todos los castellano-manchegos las orejas de punta, porque este proyecto, que se remonta al principio del siglo XXI, empezamos a escuchar hablar de alta velocidad Madrid-Jaén a principios, en los primeros años 2000, aquí tenemos en esta mesa un ferroviario que nos podrá refrescar en ese sentido la memoria. Y en las localidades donde inicialmente estaba previsto, proyectado ese trazado, que eran Alcázar de San Juan, Manzanares y Valdepeñas, pues por deducción lógica, por una razón de peso, una lógica muy de peso, pues se sentían excluidas de ese proyecto. Y bueno, han tirado por la solución fácil, que es conectar Jaén con la línea de alta velocidad que ya existe entre Madrid y Sevilla. Hubo reacciones, entre ellas la discrepancia vino por el alcalde de Valdepeñas, que dijo que él no encontraba que esa conexión, ese bypass, que se ha venido, ustedes este término lo habrán escuchado bastantes veces, no tenía por qué alterar el trazado inicial. Nadie había dicho que se anulase. Hubo posteriormente una reunión de los alcaldes afectados, a excepción del de Valdepeñas, porque le tocaba en ese momento presidir el pleno municipal, esto fue en el primer lunes de este mes de abril, en el departamento de Óscar Puente, del ministro, donde él ya aclaró que absolutamente no había ninguna variación en el trazado original y que se mantenían todas las mejoras de los servicios y del trazado ferroviario tendente a conseguir esa línea de velocidad alta, recordemos, en torno a una velocidad máxima de 225 kilómetros por hora. Reacciones políticas también, pues desde el Partido Popular de Valdepeñas se ha calificado esa reunión con el ministro Puente de paripé, literalmente de paripé. ¿Por qué? Porque en ningún momento, dicen, el ministro Puente habló del concepto y del término de velocidad alta. Vamos a empezar presentándoles a la mesa de hoy, y por coincidencia temática, pues con un ferroviario, con Victoriano González de la Leja, exalcalde de Valdepeñas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos otra vez. Hemos retomado después de la Semana Santa y estas vacaciones, pues esta estancia aquí entre nosotros, y es verdad que hay un poco de mono, porque te sientes un poquito hay que recuperar temas y hay que tocar temas y sobre todo opinar y saber un poco estar al tanto de las cosas. Fernando Prieto, agricultor, exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas, el presidente de la denominación de origen Valdepeñas. ¿Qué tal, Fernando? Hola, muy buenas tardes. Bien. ¿La Semana Santa bien? Bien, sí. ¿Vacaciones? Visitando, sí, a mi cría, que está en Barcelona, o sea que
Que- no hay mejoría, el mejor plan imposible. Que hay algo de Renfe de aquí a Barcelona. Que hemos ido por Renfe y hay algunas cuestiones que ahora las vamos a comentar. Vicente Salas, que también viene de viaje. Sí, la Semana Santa Willy Fox, porque hace más kilómetros con viajante. 180.000 kilómetros en los últimos 5 años. En los últimos 5 años, no es Con el coche. no es mala media. Y está jubilado. Bien, Buenas tardes. Victoriano, por necesidades servicio. por imperativo informativo. ¿Cuáles son tus conclusiones, tú que estás, has sido político y has estado dentro de la empresa Renfe? ¿Cuáles son tus impresiones y cuál es tu previsión de cómo acabe esto? A ver, uno por naturaleza, ya por mi edad, tiende uno a ser desconfiado del tema. Cuando esto surge, cuando me llega la noticia del bypass de Montoro, pues se lo comunico a las personas, en este caso aquí de Valdepeñas, y les dije que tuvieran cuidado, que hablaran el tema, que cuando se inicia una situación así, pues es muy fácil, muy difícil que sea reversible y no es tan fácil garantizar todo lo demás. Cuando he ido escuchando las reuniones que han mantenido, parece que han tenido un contexto de reuniones y tal. Bueno, aquí, en este tema, yo que he vivido ferroviariamente hablando, pues mucho, pues cosas que me extrañan muchísimo. Primero, para hacer el bypass de Montoro, significa, vamos a dejar un poquito el tema Valdepeñas, Alcázar, Manzanares. Lo digo por las explicaciones del ministro en Jaén. Tiene que enlazar la alta velocidad por Montoro a coger la vía convencional de Córdoba a Jaén, porque ahí no hay alta velocidad, no hay vía convencional. Pues hace un bypass y ya, no. Porque para hacer un bypass y que un tren de alta velocidad entre en vía convencional, no todos los trenes pueden, solo uno, los Talgo, solo uno. Esa es una cosa. Y luego la otra. Para los trenes van por alta velocidad, son cuestiones técnicas, pero es que claro, estas cosas si no las tocas parece que la gente dice, viene a 25.000 voltios y va a coger después la línea convencional a 3.800. Con lo cual los trenes altos AB son bitensión, pero para cambiar de tensión, como lo pasa en la línea de Madrid a Sevilla, necesitan un espacio, que en la línea de Madrid a Sevilla son 3 kilómetros, el tren va a 300, baja el pantabarro, la inercia lo lleva y lo levanta cuando han pasado los 3 kilómetros. Que alguno no ha ido suficientemente alto y han tenido que venir con una diesel a recogerlo porque ahí no hay tensión. Otro problema, tienen que hacer un espacio donde el tren que viene pueda enlazar con la otra línea y bajar el pantabarro y subirlo en ese bypass. Otra cosa bastante complicada. Son aspectos técnicos, pero eso... El proyecto estaba cifrado en 400 millones de euros. Yo creo que Sí, para sí. hacer los ajustes que tú estás comentando... No es tan fácil. Son bastante más de 400 millones porque no son 2 kilómetros ni 3. Y un kilómetro de vía de alta velocidad vale mucho dinero, muchísimo dinero. Pero bueno, eso son cosas... Velocidad alta. Es que no es lo mismo. Inciden mucho en que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Exactamente. Alta Es como velocidad... comparar merluza con pescadilla. El AVE es alta velocidad, es el que quieren llevar por allí y luego meterlo con la vía convencional, que ahí entraría ya la velocidad alta, que son 200 y algo de kilómetros, y el otro son 300 y pico puede coger, aunque el límite está en 300, puede perfectamente llegar a 350. Esos son aspectos técnicos que a mí me escaman un montón y que no se han aplicado, que seguramente son aspectos técnicos, pero que eso no está contemplado y me produce un poco de repelús. Pero contando todo eso, y lo que acabas de decir de 400, cuando una empresa gasta tanto dinero para dar viabilidad a los trenes de Madrid-Jaén, a mí me escama mucho que permitan que circulen trenes de Madrid-Jaén por otro sitio, y entonces ¿para qué se ha gastado el dinero? ¿Para El qué que se lleva gastado hasta ahora. Claro, ¿para qué se ha gastado 400 millones por un sitio nuevo para llevar los trenes en el mismo tiempo prácticamente, porque aquí se puede reducir en una hora más o menos, adaptando la velocidad, y por qué no lo hace por aquí? Y no tiene que gastarse tantísimo dinero. Nos Y le dan apresuramos. las explicaciones diciendo que, bueno, no olvidan este trayecto, que el tramo está mejorándose, que hay un tramo entre Alcázar y Manzanares que falta mejorar, que no es entre Alcázar y Manzanares, es 35 Casas y Manzanares, porque el tramo que hay antes de llegar a Herrera de la Mancha y después, para quitar la curva esa tan grande que hay, que no sé por qué, pero bueno, la quitan porque si los trenes van a pasar por ahí a toda velocidad, vale, pues bien, que la quitan, a 200 y pico.
y el resto del tramo, el resto del trayecto, desde Villasequilla, que es donde entraría la línea que vendría de Toledo, con a velocidad alta, pues podrían entrar. Tendrían que ser trenes, vuelvo a repetir, de tipo talgo para que puedan cambiar sin necesidad de tener un bypass. Entonces, un bypass de vía, de cambio de vía, no de cambio de alta velocidad a velocidad alta. Todo ese dinero que se han empleado en un sitio, que se lo van a gastar, no lo gastan aquí para adecuarlo, con el pretexto, parece ser, de que bueno, lo hacen por ahí más rápido, ganan tiempo, porque aquí, si vienen por esta línea, cuando lleguen a la venta de Cárdenas, desde ahí hasta Vilches, son 30 kilómetros o 30 y tantos kilómetros, que tenía que ir a 90 o 100. Se pierde tiempo. Entonces, claro, reducir las horas, el recorrido, que es fácil, porque de aquí a Madrid pueden coger prácticamente 40 o 50 minutos, y de Vilches a Jaén exactamente lo mismo. Son peculiaridades técnicas, pero que no le cuenten a nadie un rollo macabeo. Estás haciendo demasiado minucioso. Tu conclusión. Mi conclusión lo que es que la opinión pública, que una vez que se ha publicado prácticamente olvidado, y ahora no lo retoman. Esto, ¿vamos a ver velocidad alta en Valdepeñas en los próximos de aquí a 2030, que es la fecha límite, o desde tu punto de vista no va a existir? Si se presiona adecuadamente y los tres municipios de acuerdo, sí. Sí, porque no es tan difícil, porque no es ningún problema, y porque no pueden poner ninguna pega al tema de Despeñaperros, ninguna. Porque respuestas para dárselas, si a las hubiera se las puedo dar, yo las puedo dar aquí ahora mismo. Dicen que no, que esos 30 kilómetros a 90 por hora perjudican la regularidad de la media de velocidad. A ver si nos explican lo que pasa con desde Argamasía de Alba, de Calatrava a Vereda Bratatortas, que para pasar por Puerto Llano han hecho una SI que van a los trenes a 90 y no pasa ni media. Por lo tanto, es un rollo macabeo que no se sostiene. Entonces si se unen los tres pueblos, si se unen los tres alcaldes, teniendo un alcalde que es senador, y presionan de manera adecuada, se puede conseguir, porque el gasto por aquí es mínimo. Es mínimo. Para quitar la curva, prácticamente la explanación está hecha, desde antes de llegar a la Guerrera de la Mancha hasta después, es la única curva que queda que quitar, y el resto sería fácil, alguna entrada, alguna estación que tenían que adecuar, y no muchas, porque se van a parar los trenes, tampoco hay que tocar mucho, y lo pueden conseguir. Si se descuidan y no se toman con interés este tema, en interés, mojándose bien, si se relajan, porque lo que sí está claro es que a Jaén van a ir por tu entorno. Hay abundancia, compañeros, abundancia de temas. Obviamente le hemos dado barra libre a Victoriano porque es la autoridad en el asunto. Competente. Vamos a opinar los demás. Fernando, Vicente. No, si solo era una pregunta, Victoriano. Es decir, esto, conoces el tema, somos conscientes de que has estado trabajando en ello, y además has estado trabajando a un nivel. ¿Es tu opinión, después de los años fuera de Renfe, o realmente a nivel técnico conoces algo que te... Es decir, tienes compañeros, todavía hay gente que está trabajando y que puede tener su propia opinión al respecto y lo está viendo quizás desde más cerca? En ese caso es eso, es decir, porque es fácil, está bien, sería por aquí, solo hay una pequeña pega, pero todo eso no... Si aquí la presión es Jaén. Jaén ha presionado para llevar los trenes Jaén, pero nadie ha si tenido se lo llevan por un lado por otro... No, pero el problema no es ese. Es que claro, todo eso... A veces parece que uno no viaja, ni tiene amigos, ni conoce a nadie, ¿no? Los trenes que van de Madrid a Jaén cogen la mayoría de las personas que viajan en ellos entre Valdepeñas, Manzanares y Alcázar. Para ir a Jaén con un tren vale, o dos. Van a hacer eso, un par de trenes a Jaén nada más, uno por la mañana y otro por la tarde por Montoro, y el resto lo van a dejar por aquí. Y luego otra cuestión. ¿Alguien le ha explicado a algunas personas algo que de siempre hemos defendido, por lo menos cuando yo estaba? El ferrocarril es para dar servicio. ¿Alguien no lo entiende todavía? Oye, una cuestión, ¿el ancho de vía es el mismo, el de alta velocidad No, que el...? 1,44 y 1,467. Claro. Pero alta velocidad, no velocidad alta. Claro.
1,44, 1,46. Sí, pero hay 1,45, 1,45 y 1,467. es que hay un- 2 centímetros de diferencia. No, 20. 20. 22. Entendí 1,44, 1,46. 1,445 y 1,647. Ahora sí, ahora sí. Sí me acuerdo. Claro, es que comentaba esto Por eso solamente lo parecen los talgos, que es lo único que cambia de ancho Claro. en marcha. porque iba a contar no una anécdota, sino una circunstancia que viene al caso. De Cádiz a Barcelona pasa un tren por Valdepeñas, que es de los pocos que puedes coger a Barcelona si no quieres coger un AVE, que te tienes que ir a Ciudad Real O a Madrid. o a Madrid. Pero bueno, si el AVE puede ir directamente a Barcelona sin tener que pasar por Madrid, hay una línea. Sí. Pues el de aquí, el que pasa por aquí, hay un tramo desde Tarragona a Barcelona que va por la vía del AVE. Sí. Nada más pasar la estación de Tarragona, va muy despacio, cuestión de poco tiempo, a lo mejor 5 minutos, no Lo que más. tarda, No más. un tren talgo en cambiar de ancho. Cambiar de Y ancho. curiosamente, de 150 kilómetros, que es el tramo en vía convencional, lo más rápido que va, de Tarragona a Barcelona, ese mismo tren a 250. Porque además te lo marca. A 250. Y es curioso, el mismo tren. claro, Pasa que hay allí como pasa unos nada. cajetines, que se nota que por eso te decía que yo creo que estrechaban un poquito y cogía la velocidad. Pero en 5 minutos el talgo... O menos, o menos. Sí, Si no para, llega a si parar, para. no llega a parar. Y el tren- No, ya me El imagino. único que lo hace es el tren Claro, talgo. no el llega único para. que lo hace. No hay ningún tren más. Quiero decir que eso sería factible. ¿Cuál es el problema? Que eso cuesta más de 400 millones. Es que hay que cambiar el ancho de vía. Y la catenaria. Y Y la la catenaria. De es que eso- 25.000 a 3.800. Es que vamos a ver, es que estamos hablando de una inversión bastante más grande, porque lo que hay no vale. A no ser que pongan tramos salteados, pero lo que hay como anchura no vale. No, pero a ver, vamos a ver. Desde Montoro hasta Jaén es 1,67, 1,674. AVE, No, No, convencional. convencional. Y ahí, en cuanto adecúen las estaciones un poquito, porque no hay muchas curvas, lo meten a 200 y pico. Y ya está, no pasa ni media. El problema está desde el AVE en el bypass. Que aquí vienen a 1,45 y aquí 1,67. sí, pero el tramo desde Montoro a Madrid, ese tramo de vía hay que cambiarlo. No, de Montoro a Madrid no. es que No. la medida está cambiado ya. No. Vienen por la vía de Valdepeñas escucha, no está Fernando. cambiado, ¿eh? No, escúchame. Alcázar no está cambiado, No, ¿eh? de no, Valdepeñas no, a Santa escucha. Cruz, Si la vía es la misma. La vía es la misma vía. La misma. Él viene por una vía de 1,45, hace el bypass y coge 1,67, que es el que viene aquí, que es la vía normal. Viene de una vía de alta velocidad alta velocidad, europea sí. y coge el ancho. Perfecto. Las máquinas talco lo hacen en 2, 4, 5 minutos y pum, se cambia. Perfecto. La catenaria también. Sí. Eso también vale, ¿eh? Sí, y el espacio también. Pero, Victoriano, lo que te voy a decir, es decir, si viene una velocidad alta, Valdepeñas, Alcázar, Manzanares, Sí, sí. el resto de pueblos, o cambian el ancho de vía, No hace falta. pues entonces irá el tren despacio. No hace falta. No tiene nada que ver. Irá el tren despacio. No. Porque vuelvo a decir, yo en un tren talgo, Valdepeñas, va a 150 hasta que llegamos a Tarragona, porque el ancho de vía es distinto hasta que llegamos a Tarragona. Cuando llegamos a Tarragona, como el ancho de vía es distinto... Pero pues no tiene nada que ver con velocidad. el ancho, es la adecuación de la vía. Si tú haces lo que están haciendo aquí una vez que lo que te he comentado antes de entre Herrera y después de Herrera, cuando tú adecuas la vía y las estaciones el ancho de vía normal, del ancho convencional, la adecuas a 200 y pico, Claro, el lo que- tren va a 200. Sí, pero el ancho no se va a tocar. ¿Eh? No se toca no, el ancho. no es necesario. No entremos en No es necesario. disquisiciones. La vía no, convencional, no, nuestra vía convencional una vía- no entremos- ¿es pero- válida? Sí. ¿La caternaria es válida? Claro, pues se No puede entremos correr. en disquisiciones de si algo, si Podencos. A mí No, lo, que, yo que- lo que me interesa, te dejo un 10 segundos finales, es que no se está tocando el asunto del manejo sociológico de los políticos a la Exacto, opinión pública. exactamente, Los que tenemos memoria larga, Sí. y Fernando en este caso yo apelo a su memoria, porque fue cuando ellos gobernaron. Aquí hubo una polémica enorme sobre una recogida de firmas en relación a que Valdepeñas fuese incluido en ese trazado. En el trazado. Aquello sirvió para hacer mangas y capirotes y, entre otras cosas, fue posiblemente uno de los detonantes de que tu gobierno se fuese a la oposición. Fue uno de ellos, porque se utilizó. A los valdepeñeros, como a los manzanareños y la gente de Alcázar de San Juan, se nos olvidó eso radicalmente y ahora se ha avivado y nos vuelven a vender la alta velocidad, que yo pues, ya me mojo directamente, yo creo que en 2030 no vamos a ver alta velocidad
ferroviaria. Aquí nunca vería alta velocidad, aquí nunca. No. Velocidad. Siempre sería velocidad alta. Se nos está vendiendo. No, si yo no estoy hablando de 250 kilómetros. Ya No, está. 225, a lo mejor no llega, 225, no llegaría. ni 180. O sea, yo Sí, apuesto en 2030, eso es a la vuelta de la esquina, no vamos a seguir sin tener velocidad alta, porque se nos venía una moto que no tenía ni manillar, ni motor, ni ruedas hace 20 años y ahora nos lo estamos volviendo a comer con patatas. Se puede tener. Vamos si lo a adecuan. cambiar, si queréis, de asunto y no vamos a perdernos en disquisiciones que van a aportar poco y además hay una larga... Pero que hace falta que nuestros líderes, quiero decir, nuestros alcaldes o las alcaldesas, que tienen Hay un alcalde, tema- que sí, lógicamente sí, puedan... hay un tema Sí, pero, muy corto, muy corto. pero tiene que ser corto porque si no Vamos a ver. nos quedamos con todo en Últimamente, el tintero. aunque Victoria no lo ha comentado, que Renfe es servicios, el concepto que se tiene ahora mismo como Renfe es una empresa. Y el concepto de empresa como tal tiene que ser Es lo que rentable. quería decir, ¿no? Que no Si quería- no no es- quería entrar. Si no es rentable, no lo hacen. Y curiosamente, yo el viaje que he hecho, que lo he hecho ya varias veces, el tren hasta los conventos. Sí. Hasta los conventos. O sea que no hay. Y la estación de Valdepeñas es una vergüenza. Dicho ya de paso y aprovecho. Una auténtica vergüenza. Ni anuncian si trae retraso. Ni, ni Manzanares, ni Alcalá. y si llueve te mojas, nada abierto. El tren tiene que parar no sé cuánto antes porque está en obras y no les deja de Están haciendo una el auténtica acceso- vergüenza. El acceso de Andena a otro, que ya opinas sobre él y no Vergüenza, quiero opinar. o sea, Eso sería otro motivo. algo- La obra que están haciendo aquí, pero fin. bueno. Vamos a pero seguir. que te quedes tranquilo y termino. El 1,67 de ancho, el ancho de vía, El ancho de día. no es inconveniente para la velocidad. Bueno, Ningún inconveniente. Así eso sea. queda tranquilo. Así sea. Vamos a seguir hablando de política, si nos permiten. En el partido más votado a nivel municipal en Valdepeñas en los últimos 20 y pico años, el Partido Socialista, ha renovado su dirección, ha renovado su comisión ejecutiva municipal después de 10 años de un equipo dirigido por el valdepeñero Manuel Martínez López Alcorocho, actual concejal de Obras del Ayuntamiento y delegado provincial de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha. Quien le toma el relevo era quien hasta entonces había ocupado la Secretaría de Comunicación del partido a nivel local y que es la primera teniente de alcalde, Vanessa Irla. Decir que de los aproximadamente 60 y tantos afiliados que acudieron a esta asamblea, pues el 90 y tantos % votaron a favor y no hubo ningún voto en contra. La cuestión que yo planteo a la mesa, ¿es esto el paso ya que hace irretornable la postulación de Vanessa Irla Uriarte como próxima candidata a la alcaldía de Valdepeñas? Vicente, Yo pienso que sí. ¿tuvieras que apostar? Yo apostaría por ello, lógicamente, además ya se deja llevar desde hace mucho tiempo, ya se deja oír, lógicamente, que Vanessa estaría... Cualquier otra opción se paga a 20 o 1. Bien, pero sí, yo estaría de acuerdo, lógicamente, en aquellos que piensan que la Secretaría General la lleva a la postulación a la alcaldía de Valdepeñas. Recordemos que en el periodo largo de Jesús Martín como alcalde, la mayor parte de ese periodo él no ha sido el jefe del partido. Claro. Él no lo ha sido. Valdepeñas ha sido una excepción. Estuvo Felipe Rodríguez, estuvo Manolo Alcorocho y ahora Vanessa Irla a los 20 y pico de años, porque Jesús Martín dejó de serlo en el año 2004. ¿Vale? Pero en este caso yo creo que la idea está siendo muy clara y además porque se ha dejado ya entrever en algunos espacios, por lo tanto no creo, por lo menos para mí no habría ninguna duda de que la secretaria general del Partido Socialista en Valdepeñas se postula para la alcaldía de Valdepeñas. Y ahora la pregunta capciosa. ¿Con primarias o sin primarias? La pregunta no, eso tendrá que ser con primarias. Volverán a ir los 60, 70, 80 y volverán a votar. Eso está claro que tiene que ser con primarias. La pregunta aunque vayan 30. La pregunta capciosa que ahora plantearían los demás. ¿Cuenta con tu beneplácito esa elección y esa postulación? Bueno, sí, la verdad es que no me disgusta. O le digo porque no ha dudado. No hay lugar a dudas. Lo mismo que postulan otros en los otros partidos, que además también van a hacerlo en su momento y en forma, y yo pienso que también el Partido Socialista tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Y además por lo que creo que se ve, lógicamente, como desde la alcaldía se está trabajando
bueno, se deja ver, lógicamente, cómo Jesús ha dejado en sus manos muchísimas cosas que serían propio de una alcaldesa. Fernando, bueno, evidentemente, ya no pregunto, sino propongo. Cuando no hay alternativa, las primarias se celebran. Claro. Pero hasta que surjan puede haber alternativas. Sí. Es decir, que el ¿Tú lo tema... crees? No conozco últimamente, porque estoy muy retirado de la política, no conozco últimamente los pasos que se dan. Está retirado de la política, pero no de la observación. No de la observación. Yo estoy retirado de la política, pero no de la observación. Muy bien. Yo creo que va a influir en algunos aspectos a lo largo de este año. Este año puede haber muchas cosas cambiantes a lo largo de la política. Puede haber desde elecciones generales muy pronto, porque si vemos la cara del presidente el otro día estaba descompuesto y hay por ahí movimientos un poquito raros, hasta no sabemos si Emiliano García Paje va a repetir o no va a repetir, es decir, no sabemos muchas situaciones políticas, cómo van a quedar, y eso puede determinar si puede haber o no puede haber otro en un momento determinado a la hora de iniciarse primarias para postularse como cabeza de lista. Si no ocurre nada raro, yo creo que será un paseo triunfal en el sentido de que ya será cabeza de cartel. Si ocurren algunas de estas circunstancias, posiblemente haya otro juego distinto en el Esas circunstancias que apuntas que pueden alterar el panorama político desde el local hasta el general influirán en esa carrera hacia la alcaldía, no en esa carrera hacia la postulación. Y también incluso hacia la postulación. Tú piensas que la situación política puede ser muy cambiante y muy rápida, y también puede haber función de qué haya en el resto de partidos. A lo mejor puede darse el caso de que tengamos por primera vez en la historia de Valdepeñas que todas las candidaturas estén encabezadas por mujeres. Es posible, es muy posible. Claro. O puede haber cambios de última hora. Porque siempre hemos vivido lo contrario. Sí. Con lo cual no estaría nada de mal. No. Victoriano, de nuevo, en este programa, juez y parte, porque es militante socialista y es exalcalde de Valdepeñas. O sea, cocinero antes que fraile, que siempre lo digo. Victoriano. Yo, primero, el relevo en la Secretaría del Partido me parece bien, hacía falta y estaba muy bien, porque Manolo el Hombre ha trabajado un montón y además le apetecía descansar un poco. Ahora haré un comentario, mi punto de vista sobre Manolo Alcoraz. Y bueno, que eso sea el primer paso, pues posiblemente, no estaría nada de mal. En mi concepto, no estaría nada de mal. Creo que sería positivo. Creo que sería un acierto, tal como están las cosas ahora mismo. Tal como están las cosas ahora mismo, sería un acierto. Habría que ir a primarias y salir elegido en primarias, pero creo que todo está a favor de que pueda ser así, y por lo que a mí respecta y a muchas más personas, sería aceptable y creo que acertado. Si no pasa nada a nivel nacional, regional, etcétera. Porque si pasa algo, ya no es un poco, bueno, hablando un poco en el orden de que mencionaba Fernando, es que no solamente es el tema, es que no porque haya disconformidad con las personas, concretamente que estamos hablando de Valdepeñas, sino porque el peso específico que va a suponer un cataclismo político de esa magnitud puede repercutir de una manera tremenda, y a lo mejor incluso la persona más válida del mundo dice no. Claro, es que no. Vas a ir tú, Julián, conforme está esto, ¿sabes? Claro, ahí... Entonces sí. No solamente a favor, no estoy diciéndolo porque le venga, como, oye, que va Victoriano, no, ahora va a ir Fernando. No, es que a lo mejor no es ni eso. Ojalá que no. Digo ojalá que no porque no es bueno para el país. Aunque la situación no es bueno para el país ahora mismo, porque sería todavía más fuerte el tema, pero la situación es grave porque no se está acertando en algunas cosas, y en otras el acierto no se vende de manera adecuada, como por ejemplo el tema económico, que es muy importante cuando todo el mundo se está hundiendo en otros países, y parece que eso pasa olímpicamente. Vamos a recuperar este tema asunto. Puede influir, pero yo, por lo que a mí respecta, creo que es un acierto tanto en la Secretaría General, y creo que sería un acierto para la próxima alcaldía,
previas, las correspondientes primarias. Vamos a recuperar, vamos a continuar. Hay más asuntos para la segunda parte. Había previsto los asuntos de índole general. No olvidemos, a todos nos toca y todos tenemos nuestra opinión. Se ha abierto el proceso hacia la elección de nuevo pontífice, nuevo papa. El cónclave ya está a la vuelta de la esquina y yo además les voy a proponer en la segunda parte una especie, permítame, una especie de juego al respecto. Pero vamos a retomar el tema de la postulación, posible postulación de la nueva secretaria general del Partido Socialista de Valdepeñas como futura candidata a alcaldesa a vuelta de muy pocos minutos de publicidad. No se vayan. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Estamos recuperando la tertulia de actualidad de Televaldepeñas después de un mes de parón por la tertulia cofrade que ustedes conocen, que hemos venido organizando y emitiendo en las últimas 5 semanas, y recuperamos la tertulia de actualidad siempre con el patrocinio de Bodegas Fernando Castro y su gama Viña Lastra de vinos que les invitamos o les proponemos consumir con moderación. Fernando, te habías quedado con la palabra en la boca hablando de lo que ya está más que claro, que es la postulación por parte del Partido Socialista de Valdepeñas de, por primera vez, una mujer candidata a la alcaldía de Valdepeñas, que es una persona que viene ejerciendo la política local en los últimos 10 años. ¿Cómo ves el panorama? Claro, que era de lo que iba a comentar. Es decir, es que el panorama puede ser tan sumamente cambiante y puede haber de tantas situaciones en las que en un momento determinado decida otra situación. El PSOE puede venir de una pérdida a nivel nacional por las elecciones. En cualquier pueblo, en cualquier ciudad. En cualquier ciudad tremenda. Es un planteamiento no solo de Valdepeñas. Claro, no, eso puede venir a nivel general. La Junta, las últimas elecciones, hombre, ganó, pero ya se rumoreaba. En 2011 lo que pasó. Claro, se rumoreaba el batacazo de Zapatero y aquí hubo candidatos que ganaron las elecciones. Efectivamente. Sí. Y puede haber, en un momento determinado, de que ante una situación de una concejala bien vista, pues se necesite más a nivel nacional o a nivel regional que a nivel local. Y haya una oferta de decir diputada nacional. Diputada nacional. Pero te postulas para la alcaldía. Sí. Esa es la condición. Pero puede tener un problema. Que tú, si se hacen coincidir las elecciones, que no creo, pero si vienes de pérdida, es decir, si tú vienes de pérdida a nivel nacional y eres diputada, tú en el Congreso vas a tener muy poca venta, por así decirlo, porque estás en un partido en la oposición. Postularte, teniendo en cuenta que las últimas elecciones municipales el PSOE ganó, pero no tiene la mayoría, con el batacazo que puede haber a nivel regional y a nivel nacional, es una situación todavía más compleja. Es decir, si además tienes un cargo nacional. Quiero decir que esto vale para el PP, para el PSOE, para quien sea, porque son circunstancias que se pueden dar igual dependiendo de cualquier partido. Entonces, por eso puede ser que haya un cambio importante en el propio interesado, en la propia interesada, o en el propio partido a la hora de hacerlo. Es decir, que son situaciones muy, muy, muy complejas, porque el cambio político que pueda haber puede ser tremendo. Porque es posible que el candidato o la candidata no le interese. Quiere decir, o no interese, o interese a nivel nacional y le digan, usted tiene que ir a este puesto porque no va a ser más útil que estar aquí. Es que ¿sabes qué pasa? En un contexto tan complejo como el Partido Socialista de Valdepeñas o el partido a nivel de instancias superiores, eso no lo harían nunca. Sería ahorcarse. ¿Quién se presentaría entonces en Valdepeñas? No, vamos a ver. No, si el problema no va por ahí. Vamos a ver. Las últimas elecciones, aquí no hay duda. Las últimas elecciones, Jesús Martín, que tenía mucho tirón, las cosas hay que reconocerlas como son. Ahí está. Ganó las elecciones, pero no con mayoría absoluta. Hubo factores que influyeron y fueron domésticos. Sí, pero no hubo ninguna tendencia. Sí, evidentemente. No. Pero hubo tráfico excesivo de autobuses. Sí, pero sabemos. ¿En la zona sur de Valdepeñas? No, el norte. Sabemos que puede haber situaciones, vuelvo a decir, cuando hay situaciones complejas en la política, que los temas son distintos. Cuando se cambian los carteles,
ya no hay el mismo mimetismo de voto. No nos engañemos, no existe el mismo mimetismo de voto. Puede ser para bien y puede ser para mal. Eso no lo sabemos hasta que no se vote. Pero pensamos que puede ser para bien o para mal. Y claro, el que se presenta tiene que hacer todo ese tipo de análisis. Y dentro de ese análisis, dependiendo de las otras ofertas que tenga o de las otras situaciones que se tenga, pues así será su decisión. Lo digo para Vanessa en este caso o para cualquier otro candidato. Es decir, porque eso vale para cualquier otro candidato. Y las situaciones pueden ser muy complejas, muy complejas. Porque si vemos en esta situación con la situación política en Valdepeñas, que un pacto natural se podría dar entre las izquierdas y no se da, imaginemos si no suman las izquierdas. Imaginemos, ¿no? La situación sería todavía más compleja. Y eso supongo que Vanessa lo estará también, aunque queda mucho tiempo, lo estará analizando. Esa situación es hablar en el Claro, estamos futuribles. de futuro y pensando que se produciría. Porque los pasos lamentablemente van caminando hacia ahí, hacia un cataclismo político a nivel nacional. Yo espero que se arregle y lo deseo. Porque no es el momento. Pero reconozcamos todos que no es el momento. Hasta incluso el Partido Popular lo sabe, no es el momento. Que se produzca unas elecciones o un anticipo, pero ahora mismo no es el momento. No es ahí está por aranceles por medio, el 2% famoso de la OTAN, la entrada, la permanencia o no en la OTAN, que hay muchas cuestiones por ahí que tener. Por lo tanto, eso es política nacional. Si ese cataclismo se produjese, evidentemente sería un cambio profundo y un sentimiento profundo de cómo actuar y de cómo cada partido actúa con sus candidatos para su beneficio propio. Vicente, nunca va a... Os ruego a partir de ahora, porque es que consumimos con esto rápido ya. Las intervenciones que no sean tan testamentarias, entonces porque si no... Simplemente deciros que en las circunstancias actuales es idóneo y es perfecto que en el futuro próximo sea la candidata. Sí, previa las primarias. Desde luego en condiciones normales, sí. Que es lo que prevemos. No hay lo otro es irnos al punto negro, que presumiblemente pueda pasar, pero lo natural, lo lógico y lo propio es que la candidata con primarias incluidas y todo sea Vanessa Isla, que para el Partido Socialista. Vamos a cambiar radicalmente de asunto y de ámbito, nos vamos al ámbito general. Nadie se sustrae a la idea o al mensaje de que el jefe de la Iglesia Católica es una de las personas más influyentes y más conocidas, más populares o más impopulares del mundo. Hemos tenido un pontificado por parte de Jorge Mario Bergoglio. En los últimos 13 años el Papa argentino Francisco, que ha pasado por ser uno de los papas más reformistas, más progresistas, más de izquierdas, más alineados con los pobres, con las periferias. Todo esto que todos estos discursos que hemos estado escuchando a lo largo de esta semana. Estamos viendo en pantalla el paso de los fieles en torno al féretro del pontífice fallecido, que son imágenes en directo para nosotros y para ustedes son imágenes en diferido, porque ustedes nos ven un día después de grabarse esta tertulia. Yo ahora me tengo que dirigir a uno de los tertulianos, de los cuales me interesa más su opinión, que en este caso es Vicente Salas. Vicente, tú profesas una fe próxima a la católica, pero que no es la católica, que es la evangelista o evangélica. Evangélica, sí. Primero, ¿cómo valoras tú, desde tu perspectiva religiosa particular, la figura de este pontífice, de este papa que nos ha dejado, y qué prevés que pueda tener como reemplazo, como sucesor? Un papa europeo, de nuevo un papa occidental, o un papa, como desde algunos sectores se apunta, que represente a una zona emergente del catolicismo como es Asia o África. Bien, lo que no cabe la menor duda, es decir, lo veamos desde la óptica que lo veamos. En este caso no vamos a entrar en la dinámica si es cierto o no es cierto, si es bueno o no es malo. Lo que sí que es cierto y real es que 1.400 millones de personas, un líder para 1.400 millones de personas, son muchas personas en este mundo. Una persona además muy influyente,
porque no solo es que sea el Papa, sino que además sea influyente. Y en este caso este hombre ha tocado, creo que muchísimos palillos, y creo que es positivo, es decir, que la sociedad sea cambiante en un aspecto espiritual, para nosotros es muy importante, es decir, eso no nos cabe la menor duda. Lo que lamentamos, o lamento, según las noticias que se dejan ver, es que, además lo decía Noemí esta mañana, que estábamos viendo este tema los dos, en un momento dado, y dice, me temo que que la ultraderecha, perdón por emplear, entre comillas, la ultraderecha Vaticana, que no me salía lo de papá, la Vaticana resulta de que también está ahí. Y quieren hacer, algunos, están esperando más de 10 años con el fin de que se pudiese morir el Papa Francisco para intentar ahora... Al involucionismo. ¿Sabes? Ahí eso sería retroceder muchísimo la Iglesia de nuevo, y retroceder la Iglesia porque es una cuestión política, pero toca el sentimiento. Por lo tanto, creo que tocaría. Ahora, es posible y bastante plausible de que el actual Papa, quizás por la influencia de la ultraderecha religiosa, pero sería lo conveniente porque es donde hay mucha iglesia y es Asia, es decir, que viniese de Asia. Pero lamentablemente creo que pueda venir de América, y América no está en las mejores condiciones espirituales para dominar. Hombre, pues lo dice por no, el nada, presidente de los Estados Unidos. No, hombre, por mi amigo Donald. Bien, pone pato Donald. Hombre, sí. puede venir de Europa a Hungría, que tampoco es... decir, Y África y África, es decir... Sí. Yo que creo que hay más opinión de ultraderecha, ultraliberalismo, ultra... socialcomunismo que la realidad de la propia Iglesia. Yo creo que la Iglesia no entra tanto en ese juego como está entrando el propio periodismo, más que eso. La Iglesia es conservadora. Efectivamente, por naturaleza, porque además hay cosas de su propio dogma, porque su Ha dado propio pasos grandes. Ahora hablamos. Si queréis hablamos de pasos grandes que yo creo que han sido más No de palabra que comunicados obra, sí, que ya, también. efectivos. Comunicados que efectivos. Pero ha dado una imagen Sí. muy buena. Pero muy la buena. lanza imagen mensaje. ha sido totalmente Es que diferente hasta entonces- a los papas y la anteriores, repercusión, Sí, y la repercusión. sí, No, pero no, sí. eso repercute, Sí, pero si los mensajes se dan y no se actúa sobre el mensaje, luego viene la desilusión. Ya, pero si ni siquiera das el mensaje, Sí, de No, pero acuerdo. ha pero- dado- pero ha dado- la ilusión ha habido de las cambios, personas ha habido cambios. es importante. Sí. Es decir, Sí. que me diga que todo esto va hacia Sí, pero mira, potencialmente... hay cosas que la Iglesia jamás lo va a cambiar. Sea el Papa de ultraderechas o sea el Papa de ultraizquierda. El aborto. Eso no lo va a cambiar la Iglesia. Por muchas cuentas que hagamos o no hagamos. Eso no lo va a cambiar la Iglesia, porque su concepto es dar vida, no quitar. Y el aborto para su concepto es el que es. Eso lo tenemos bastante claro todo el mundo, ¿no? Por mucho que se habla o no se hable. La eutanasia. Por mucho que se hable o no se hable, eso la Iglesia jamás El lo va... planteamiento de dar lo va vida, lógicamente. Claro. pero vayamos a lo viable, Fernando. Vayamos pero quiero a decir, lo fiable. pero esos son conceptos- Vamos al concepto católico frente a la homosexualidad, frente a la inmigración, Sí, frente sí. a recuperar una iglesia para Sí. los pobres. Sí, pero- que son para los tres la gente que lo grandes, necesita. los tres grandes mensajes Yo que ahora creo- hace este Papa. Pero yo Y creo lo ha que hecho, sí. y lo ha hecho, Pero yo y creo lo que ha lo hecho. de los pobres se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Cáritas, yo entiendo que es una de las ONG más potentes que hay en el mundo. Pertenece a la Iglesia. Y Cáritas ha funcionado con este Papa, con los anteriores y con los anteriores. Y sigue funcionando Se igual. cepilló con perdón a un conato de corrupción política, pues corrupción económica. Económica. Que lo tenía al lado. Lo tenía al lado. No, y nombrado era- por él. Y no era nada nuevo. Nombrado por él. Concretamente hasta un cura español, que era economista y demás. Y es el Uno de los primer que papa llevaba. que al frente de uno de los grandes estamentos de la Iglesia Vaticana ha nombrado una mujer. Una mujer, exactamente. Sí, para No, ha uno hecho- de Lo los otro, ha hecho cambios evidentemente. ha hecho cambios Mira, sustanciales. Eso no lo va a decir, y hay muchas cosas que no las van a cambiar. Que la Iglesia Es la como misma- tal, En la misma estructura va... que la Iglesia como tal tiene que irse adaptando al modo de vida de los ciudadanos, evidentemente. No, pero es que hay necesario, cosas, es necesario. pero que hay Mira, cosas que no las van a pero cambiar. Empezando por mira, en principio el Papa actual, Francisco, para mí ha sido un Papa cercano, que ha ido a donde tenía que ir, a los principios de Jesús, al pueblo, a la base, a los extrarradios, como decía, a los de fuera, atendiendo a la gente, acercándose, que no ha hecho muchas cosas que podía haber hecho,
Pues sí, o que no le ha dado tiempo a hacer. Pero es que no le ha dado tiempo a hacer. 13 Pero ha años hecho da lo mucho. que dan, Pero ha hecho muchísimo. Y sobre todo ha hecho que ese mensaje que la Iglesia no daba llegue. Y ha hecho que muchas cosas de la Iglesia que estaban ahí muertas salieran a la luz. Y ha sacado adelante muchas cosas. Y si hubiera estado más tiempo, hubiera conseguido más todavía. El mensaje de la fe Se acercaba- es primordial para la gente. No, no, Hay gente que no tiene fe, pues ya No, está no, estupendo. pero, bueno, la fe es todo, la fe es ¿sabes? todo. Pero en este sentido, por lo menos ha dado mensajes de fe. No, pero sobre que, todo- que no es poco, ¿eh? Sobre Que todo, se luego acercaba- conseguirlo. Se en 13 acercaban años, a los necesitados. Se acercaba a los necesitados. Ahí ha sido el Papa de los necesitados, de los extrarradios, de la gente que de También verdad se le, necesita. se le tacha de haber sido un papa populista. Pues es posible que lo fuera, es posible. Pero se ha acercado a la gente pero que es lo que necesitaba. 13 años, poco tiempo. Y además teniendo una presión, ejercía tan fuerte dentro, Sí, si lo pero peor. fíjate la presión, la ejerce muy fuerte en el propio Italia. Llega la primera ministra y deporta a los inmigrantes. Es decir, poca influencia ha tenido cuando en su propio país, en su propio seno, donde está ejerciendo, funciona de esa manera. Es decir, y conforme está el concepto, porque si nos vamos, el tema de inmigración es un tema político estatal. Por mucho que lo toquemos en la religión, es un tema estatal. Y hay a veces que confundimos temas de fe con temas estatales. No tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver. Pero la influencia Que que, está puede bien- tener en la judicatura, inmediatamente Ninguna. que la En ese sentido se ha dado cuenta que ninguna. Con que ¿Cómo han influye en la actuado los iglesia, países? con que influye en la iglesia ya. ¿Cómo han actuado los países aunque el mensaje ya sea así? No, lo digo por Pisemos Italia la que realidad. estabas hablando. Pisemos la porque realidad. los jueces inmediatamente han retornado a aquellos que Meloni Pero eso es la justicia. envió. Pero eso es la justicia, Ya no está, la pero acción de la que quiero iglesia. decir la influencia que se puede tener en la confundir. Pero no se puede confundir No, la si yo fe no- ciertas cosas. con No, la política. Pero de todas formas todo tiene que ver con formación y todo tiene que ver con conocimiento. Y la influencia que se puede tener es esta. Los jueces actuarán de una manera o de otra. Claro. Pero inmediatamente en un tema tan El tema- complejo como el tema este, el problema que tiene la iglesia, vamos a ver, aunque es un gobierno como tal, es que no legisla. Por muchas vueltas que le demos, no legisla, porque se basa en las Sagradas Escrituras. Sí, se Y- legisla. Lo que pasa es que otra cosa es que la gente lea y no. Claro, bueno, no puede quiere mandar saber lo sus que lee. cartas pastorales sí y demás, legisla, pero no se- legislar no se con- lee. legislar como tal. No tiene poder de Fernando, legislar. perdóname, Legisla. el objetivo no es que la iglesia influya Exacto. en los estamentos civiles, No, sino no, en en sus sus creyentes, claro, sus creyentes. en los 1.500 esos 1.500 creyentes sí millones que de deben fieles. influenciar 1.400 millones Claro, en solo, cualquier... solo no faltaría más que encima influyese la No, decisión no, del no, gobierno. no, no. Claro, pero Ni lo intenta siquiera. claro, no, ni lo no, intenta. Hombre, que Por lo eso intenta, muchas veces su objetivo desde luego es cambiar la sociedad. Y, Cambiar las ideas. y volviendo a tu pregunta inicial, cuando dicen es que va a ser de ultraderecha o de ultraizquierda, si Eso no se hacemos sabe, no se sabe. no, y además si hacemos balance, yo creo que más del 80% de los cardenales que votan son nombrados por él. Y si él, este Papa, pues ha sido tan aperturista, no creo que haya nombrado cardenales que no sean aperturistas. Lo que pasa que, bueno, en los cardenales de Juan Pablo II Sí, y, exacto. y de- Eso y era del la que siguiente la boca. Papa, pues también nombró muchos cardenales y luego salió Francisco. Es decir, que luego la Iglesia, cuando se vota, cada voto es personal y al final sale lo que sale. ¿no? Yo lo que sí Pero es la que- influencia lo que yo sí del creo cardenalato, es que ¿eh? la tendencia ahora mismo en la Iglesia no, si son a poco avispados que sean los obispados. cardenales, avispados que sean los cardenales no van a cambiar. Porque la dinámica que ha entrado la Iglesia ahora mismo es la acertada, es la que tiene que seguir. Mira, mi Es tema- que si no, ahora mismo no conecta, se le está yendo un poco el tema. Entonces, como los que más y los que sería menos un retroceso, no queremos, desde no luego, queremos no que se cabe vaya la ese tema, menor duda, pues porque somos más o menos cristianos y bueno, yo creo que más o menos, ¿qué significa eso? Ahí me has dejado. bueno, pues no quiero por de todas enterrar. formas, cuando hablamos Quería decir menos practicantes o Ya. más practicantes. cuando hablamos ya. del ámbito de la Iglesia, que decimos que el Papa influye, evidentemente, ¿no? Pero si nos fijamos en las homilías de unos curas concretos y en las homilías de otros curas concretos, No tiene nada que ver. siendo la misma religión No es lo y la mismo. misma fe, no tiene nada que ver. El comportamiento de un jesuita con un cartujo o un franciscano no tiene nada que ver. Un trinitario con cualquier otra no tiene nada que ver. Y por parroquias también puedes decidir. Y por Y por parroquias, par- y por quiero decir, parroquias igual, aunque el igual. Papa sea el mismo, la doctrina sea la misma, él sea lo mismo, luego al final, el que están con los ciudadanos y con los que procesan la fe más cercano es el párroco del pueblo. Y el párroco del pueblo puede tender
una tendencia puede tener otra, una manera de pensar, una manera distinta. Y lo expresa. Y lo expresa en sus condiciona, homilías. Y condiciona. Y condiciona a sus feligreses de ese momento y de esa iglesia. Que luego, que a nivel global, efectivamente, el Papa da unas pautas influyentes, pero que observemos que cada luego párroco, en cada parroquia y cada obispado son totalmente distintos. De todas formas, totalmente mira, lo distintos. importante de todo esto, la parte de la buena labor que haya hecho Francisco, que yo creo que la Iglesia ha emprendido un camino que no va a relajarse y que va a continuar, es que además, partiendo de la base, que eso está clarísimo, que todo es cuestión de fe, y partiendo de todo eso, y que la Iglesia sabe hacia dónde camina si sigue el camino de Francisco, porque si no, cada vez menos gente va a entender el mensaje, pues entonces no queda otro camino. Hay curas en iglesias, si miramos el panorama, que son poco aperturistas y son los que más llenan. Eso es verdad. ¿Ven? No nos engañemos con esa situación. Eso es verdad. No nos engañemos. Pero No. cuidado con lo que dice. Que yo no estoy diciendo en valor. No. Estoy diciendo a nivel global. Pero, Ojo con esas situaciones. Pero también cuidado con lo que dice. Es que, claro. Yo te digo lo que ocurre. Sí. Yo te digo lo que ocurre y eso se puede constatar. Quiero decir que es algo se que puede se puede ver, demostrar. Que se ven iglesias más llenas y otras menos llenas. Y se ven unos mensajes y se ven otros mensajes. Pero eso, si eso lo analizas políticamente hablando, Es que la iglesia va a parar, tiene... no, ya lo sé que no, pero va a parar siempre a la misma situación. Dependiendo de la situación que se dé, uno está más o menos contento y es más tendencioso a una cosa o a otra. Y según el estado de ánimo que genera la sociedad a tu alrededor, tú la manejas hacia una parte o hacia otra. Mira, lo que sí que es cierto es que los influencers, que están por todos sitios, ahora se ve que todo el mundo quiere ser influencer y influenciar. Y divulgador. Y divulgador de noticias y está todo el día haciendo cosas. En este caso sí que está consiguiendo cosas. Yo no digo que buenas, los influencers, pero en este caso la influencia de la Iglesia puede ser muy positiva. De todas formas, una cosa que desde luego... Puede y debe ser muy positiva. Pero debe ser muy positiva. Pero en este caso, cuando se piensa de que pueda ser de derechas o que pueda ser de izquierda dentro de la Iglesia, en este caso, es que decir que lleva el mensaje de Cristo, y si Cristo lo quitásemos y no está... y ponemos un anticristo, es decir, lo que Cristo llevaba, el mensaje de Cristo, debe llevarlo otro y quitar a Cristo del medio. Es que Cristo debe ser el centro de la Iglesia. Claro. Y entonces eso no hay duda. ya está. Eso es la propia fe. Eso no es cuestión política. Y eso no es cuestión política. Por eso digo que eso es cuestión de sentimiento, eso es cuestión de fe. Vicente, fe. Si hay fe, lo demás... Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que por lo pasa tanto, que, a partir como de ahí estamos ya ahora está. en esto, que hay que polarizar todo, que te vas a un extremo, te vas a otro, pues este es de esta tendencia o este es de la Pero otra. la Iglesia no es verdad. Y en la iglesia no. Porque, ¿qué puede salir de papa? Pues no lo sabemos. A lo mejor sale hasta un español que está ejerciendo en Marruecos. Hay periódicos en Roma que apuntan a Un dos español posibles. que ejerce en Marruecos. Sí, que sí. Fijaos lo que os digo. Fíjate, uno de los que nombró, Bueno, ¿y qué nos ibas a proponer? Francisco fue el cardenal de África. En Bongo, no me acuerdo cómo se llama. Sí, por ahí. Por ahí le anda, sí. Por además tiene un nombre parecido a eso. Mondongo. Sí, y hay que oírlo hablar. Y sin embargo lo está nombrado por él, por su concepto de la línea que él sigue. Y sin embargo... Ocurre una cosa. Es que en la En sociedad Europa- en la que están en el... No, es que- Claro, ¿y cómo se expresa? es un mundo diferente. No, y ocurre una cosa, vamos a ver. En Europa, todas las religiones, todas, tienen una tendencia a la baja. Exactamente. Y en África, en Asia, tienen todo lo contrario. Tiene una tendencia... Y en América Latina, por América del Sur. En América Latina y un el mundo rejuvenecimiento. Y un evangélico, rejuvenecimiento. el mundo evangélico Entonces, está subiendo también. pues la Iglesia, por pura lógica, pues posiblemente haga más esfuerzo, donde tiene más posibilidades de avanzar que donde estamos un poco estancados. Y cambiar el mensaje. Y cambiar el mensaje. Bien, pues se nos han quedado unos cuantos asuntos en el tintero. Con esto de venir de un mes de no tener, pues nos hemos opinado encima. Ganas de hablar. Nos hemos opinado encima y ahí yo quería hacer un poco de agrotertulia. Fernando, lo vamos a dejar para más adelante porque hay unas perspectivas ciertamente optimistas. En algunos, por ejemplo, en Melón y Sandía, que nos toca de refilón, la interprofesional hortofrutícola prevé que, bueno, que sea un detonante
económico importante este cultivo. Los leñosos, gracias a un invierno y a una primavera generosa en lluvias, también pueden tener un gran comportamiento. Luego ya veremos los precios y demás. Ya les avanzo que la semana que viene vamos a hacer una tertulia monográfica sobre FENAVIN, la Feria Nacional del Vino. Ha sido iniciativa de una bodega de Valdepeñas, que ustedes sabrán de ella la próxima semana, porque seguramente hagamos allí el programa, no está decidido, pero vamos a hablar de FENAVIN, vamos a hablar de la denominación de origen Valdepeñas, vamos a hablar de mercado del vino. Te invito ya directamente. Ya directamente. Le has dado en todos los Lo has dejado. Lo has dejado bien. Porque ya no va a dormir hasta la semana que viene. A vuelta de muy pocos días posteriores a que se emita esa tertulia en su estreno, pues se va a celebrar en Ciudad Real la feria del vino español más importante del mundo, que es FENAVIN, que tiene ya 25 años de trayectoria. Dicho lo cual, yo empezaba diciéndoles que les voy a proponer una especie de juego. Bueno, no es un juego, les propongo que indaguen, mínimamente que indaguen. Y además, actualmente, con lo que tenemos al alcance de los dedos, la cosa es sencillísima. Sobre el origen del término papa. Les propongo tres hipótesis, tres posibilidades, consultados gente del sector, gente de la Iglesia, y distintas fuentes en cuanto a etimología eclesiástica. Y son estas tres. La primera sería que, bueno, pues sencillamente el término papa procede del griego antiguo papas, o del el latín tardío papa, que significa sacerdote, obispo. Una segunda posibilidad es la unión de las dos sílabas iniciales de padre y pastor. Padre y pastor. En latín, pater y pastor. Y la tercera, que me parece la más llamativa, es que papa son siglas, es un acrónimo. Un acrónimo. Pedro Apóstol Pontífice Augusto. Hay otra posibilidad, otro posible acrónimo, ya en latín, que sería Petri Apostoli Potestatim Accipiens, mejor dicho, que sería el que recibe la potestad de Pedro Apóstol. Teléfono para hacer sus propuestas dentro de una semana. Daríamos la solución definitiva, o la más aproximada, porque seguramente que haya estas discrepancias entre la propia gente de la Iglesia. Manden un WhatsApp al 649-999-141. Repito, resumido, de manera resumida. Origen de la palabra papa. Sería en griego antiguo papas, sería las dos primeras sílabas de padre y pastor, o el acrónimo Pedro Apóstol Pontífice Augusto, o Petri Apostoli Potestatem Accipiens. Dicho lo cual, nos despedimos hasta la semana que viene, que ya digo, hablaremos de la Feria Nacional del Vino de Ciudad Real, FENAVIN. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.